Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es un hermoso día para alabar a nuestro Dios. Hoy hemos dedicado este tiempo especial para juntos entonar estos cantos, alabanzas, exaltando el nombre de nuestro Dios. Y también para venir a su palabra, para ser instruidos, para ser enseñados a través de ella, y que el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. Quiero compartirles un pasaje que está en el libro de Apocalipsis. Es Apocalipsis 4:8 y dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias porque nos permites venir, Señor, a tu palabra. Hoy te damos gracias por las bendiciones recibidas durante esta semana. Gracias te damos por el cuidado que has tenido de nosotros. Y también, Señor, queremos con humildad, Señor, y con gratitud de nuestros corazones, pedir de tu dirección, Señor. Pedirte que hoy hables a nuestro corazón y que tu palabra, Señor, nos lleve siempre a hacer tu voluntad. Hoy te alabamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a que tenemos el primer canto, que es Santo, Santo, Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos ahora el canto Jesucristo basta. Insaciable son
Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando la palabra de Dios describe el cuidado que Dios tiene sobre sus hijos, usa esta semejanza como cuando un ave extiende sus alas y cubre con ellas, protege, alberga allí a sus polluelos. Como lo dice el verso número 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así es el cuidado que tiene Dios de nosotros, que Él nos cubre con su poder, con su gracia, con su misericordia, y estamos seguros en Cristo. ¿De qué hemos de temer si Dios está con nosotros? Les invito para que entonemos el siguiente canto, que es En la sombra de El Shaddai. No tengas
La palabra de Dios nos anima, nos exhorta a que juntos entonemos alabanzas a nuestro Dios. Dice el Salmo 92: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La alabanza, hermanos, tiene poder. Recordamos el suceso cuando Pablo y Silas estaban encarcelados allá en Filipos, y dice la palabra de Dios que ellos estaban orando, estaban alabando a Dios, y que entonces vino un gran terremoto que hizo que se soltaran los grilletes que tenían a ellos puestos sobre sus pies, sobre sus manos, y entonces las puertas de la cárcel se abrieron. Entonces fue cuando ellos hablaron de Cristo, del poder de Cristo, al carcelero, a aquel soldado romano que estaba vigilando para que los presos no fueran a escapar. Y entonces cuando ellos le hablaron de Cristo, le dijeron: entonces cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les invito para que entonemos, hermanos, bien fuerte, con mucho ánimo allí desde su casa, este último canto que es Alabaré al Señor. Jesús,
hermanos, después de este tiempo especial que hemos tenido de alabanza a nuestro Dios, les invito a que vayamos a la Biblia, la palabra de Dios. Vayamos al Evangelio de Juan y capítulo número 1. Recordemos entonces que, como lo mencionaba ahorita en el último pasaje, allí en el Salmo 92, la alabanza es muy importante en nuestras vidas como hijos de Dios. La alabanza tiene poder. Y también es importante que nosotros alabemos a Dios como se nos anima y se nos exhorta en su palabra, que lo hagamos de todo nuestro corazón. Como lo dice también el apóstol Pablo, que cuando entonemos estas alabanzas a Dios, lo hagamos con nuestro entendimiento, lo vamos a alabar a Él de corazón y también pensando en lo que estamos nosotros cantando, que estemos procesando, meditando cada palabra, cada frase que nosotros le decimos a nuestro Dios. La alabanza así entonces tiene poder. Hace algunos domingos estaba Anet por ahí con los cantos en el piano y estábamos transmitiendo y pues yo les invito a ustedes a que canten desde su casa y yo pues también empecé a cantar, pero como no estoy muy afinado, pues por ahí un pajarito me dijo que no cantara porque después desentonaba aquí a nuestra artista que nos invita a alabar a nuestro Dios bien entonadita, así que me tuve que reprimir un poquito. Usted no lo haga en casa, usted cante con muchas ganas. Yo aquí estuve cantando con el corazón, deleitándome en estos cantos que exaltan a nuestro Dios. Preparados pues nuestros corazones con la alabanza, vamos a Juan capítulo 1. Recuerde que hemos estado viendo hace algunos meses, antes de que iniciara esta contingencia allá en el templo, vimos dos predicaciones acerca de momentos críticos en la vida de Jesús. Y hoy estamos viendo los discípulos, vistos a la luz de la palabra de Dios, lo que aprendemos de ellos. Hemos visto dos discípulos. Habíamos visto estos sucesos que fueron críticos en la vida de Jesús, como cuando Él tuvo que llevar nuestros pecados sobre la cruz, donde Él se separó del Padre al llevar nuestros pecados. Recordamos cuando Él estaba orando en el huerto de Getsemaní, dijo: si es posible, pase de mí esta copa, este trago amargo. Dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús vino a obedecer al Padre. Dios Hijo obedeciendo a Dios Padre en sumisión y en humildad total. Ese fue un momento crítico en la vida de Jesús. Él entregó su vida por amor a ti, por amor a mí. Ahora Él hizo esto y durante estos 3 años Él impactó la vida de sus discípulos, de los 12 discípulos. Es entonces que hoy estamos viendo la vida de los discípulos a la luz de la palabra de Dios y cómo esto nos lleva a nosotros a crecer, que es el propósito final, crecer en la palabra, obedecer la palabra y llegar a un punto de madurez, como la palabra de Dios nos enseña y el apóstol Pablo lo dice a través del Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el proceso que vive el Hijo de Dios en su vida diaria. No podemos nosotros ir menguando, sino que la vida del Hijo de Dios es como el ascenso del sol que llega, que va subiendo y subiendo hasta que llega a su punto máximo, llega al clímax. Así es la vida del Hijo de Dios y las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en este proceso y lo que Dios quiere usarnos en este proceso. Entonces estamos viendo a estos discípulos lo que tuvieron que llegar a pasar para tener este punto de madurez en sus vidas. Hemos visto ya 2 discípulos. El primero de ellos que vimos fue a Natanael, si ustedes lo recuerdan, también conocido como Bartolomé. Vamos a estar viendo nombres de los discípulos, otros como sobrenombres o apodos que tenían. En este caso Natanael, el primero que vimos, llamado también Bartolomé. Y el domingo pasado que vimos a Felipe, el apóstol. Si ha estado usted poniendo alguna anotación, si ha estado tomando notas, quisiera hacerle algunas preguntas para que se ponga listo, active su mente y recordemos estos 2 discípulos que ya llevamos, ¿sí?
quiero preguntarle entonces, ¿recordará usted quién fue el discípulo que trajo a Natanael ante Cristo? Sí, así es, fue Felipe. Felipe trajo a Natanael ante Cristo. Cuando vimos esta predicación hace 15 días, recordamos que Felipe y Natanael se conocían entre ellos y dijeron, bueno, hemos hallado a quien andábamos buscando. Y entonces Natanael hizo aquella pregunta y dijo, bueno, pues de Nazaret puede salir algo de bueno. Recordemos que él era muy celoso. ¿Alguien recordará de dónde, de qué aldea era Natanael? Era de una provincia de Galilea y él era muy celoso de ese lugar porque era una aldea muy fructífera o prolífera, que es Caná de Galilea. De allí era Natanael, era muy celoso, es como decir, los de allá de Nazaret son insignificantes. Por eso él, celoso de la ciudad de donde era, pregunta, ¿de Nazaret ha de salir algo de bueno? O como también haciendo en el transcurso de la palabra de Dios en los evangelios, cuando se hacía menos a los seguidores de Cristo y decían, pues es que son de esos, de la sectilla esa de los nazarenos, ¿sí? Hacían menos porque Nazaret era una aldea pequeña en el área de Galilea. Desde ahí era Natanael, de Caná de Galilea, y entonces los discípulos, otros de los que hemos visto como Felipe, era de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. ¿Alguno recordará de quién dijo Jesús estas palabras? Recuerden que hemos visto dos discípulos. Usted tiene que responder solo el nombre de ellos dos, Felipe y Natanael. Este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo estas palabras? A Natanael. Así es. Ahora, otra pregunta más, antes de entrar al tema de hoy. ¿Quién fue probado por Cristo en la alimentación de los 5,000? Jesús le dijo entonces, ¿con qué vamos a alimentar a todos estos? Rápidamente esa persona empezó a echar números y dijo, bueno, pues 200 denarios de pan no bastarán para alimentar a estos, ni para darles una probadita de pan. ¿De quién era este pasaje? De Felipe. Jesús estaba probando a Felipe. Estos discípulos se caracterizaban, estos primeros que hemos visto, porque llevaban la palabra de Dios, porque seguían a Cristo, se comprometían con Él, como lo había hecho Felipe, que había llevado a su amigo Natanael ante Cristo. Digo, ya no busquemos más, ya lo encontramos, vente, este es el Cristo. Hoy vamos a ver entonces la vida del apóstol Andrés. Andrés no tiene sobrenombre en la palabra de Dios, como lo tiene Natanael, que es Bartolomé. Felipe tampoco tiene un sobrenombre. Y hoy vamos a ver entonces este tercer apóstol. Juan capítulo 1, verso 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, se refiere a Juan el Bautista. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oremos. Dios Todopoderoso, y estamos nuevamente delante de ti, Señor, pidiendo de tu dirección. Queremos que abras nuestro entendimiento, que des sabiduría a nuestros corazones y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos lleve a hacer tu voluntad. Que seamos confrontados por tu palabra, Señor.
y que en todo momento, Señor, hagamos tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Es entonces, hermanos, que hoy vamos a hablar del apóstol Andrés. Como ya lo vimos en los discípulos anteriores, entre ellos se conocían algunos de ellos y llamaban al otro, a su amigo, a su compañero, y entonces le decían: ya hemos hallado al Cristo. Eso es lo que hace Andrés con su hermano Simón. Dice: ya encontramos a Cristo, al Mesías, al que se había profetizado. Tenían ellos en su corazón, que era el de compartir lo que tenían, y en este caso era traer a otros a los pies de Cristo. Eso es lo que hace este apóstol Andrés. El pasaje empieza describiendo que Andrés era uno de los discípulos o seguidores de Juan el Bautista. Entonces estaba Juan el Bautista y ve venir a Jesús ante él y le dice entonces a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Dos de los discípulos de Juan el Bautista, entre ellos Andrés, se va y sigue a Jesús. Y entonces le preguntan, estaba siguiendo a Jesús, y Jesús les dice: bueno, ¿por qué me andan siguiendo? Dice: ¿qué están buscando? Y ellos le responden: maestro. Dicen: rabí. Ellos querían saber, tenían sed de conocer. Juan el Bautista predicaba acerca de el arrepentimiento. Juan el Bautista estaba preparando el camino para cuando viniera Jesús. Juan el Bautista estaba confrontando a las personas con su vida, diciéndoles: hay pecado en tu vida y necesitas arrepentirte de tu pecado, porque necesitas de un Salvador, de alguien que interceda por ti ante Dios. Era el camino que estaba preparando Juan el Bautista. Esa labor la había hecho en sus discípulos, en este caso en Andrés. Y entonces Andrés sabía que tenía que arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesús como su Salvador. Cuando entonces Jesús le dice: ¿qué andas haciendo? ¿Por qué me andas buscando? Él tenía esa sed de saber quién era ese hombre, quien pregonaba de Dios y de que el reino de los cielos se había acercado aquí a la tierra para estar en comunión con los hombres. Él quería saber dónde vivía, qué hacía, qué comía, qué hacía a las 24 horas del día. Y le pregunta entonces: ¿dónde moras? Y Jesús entonces le dice: vengan conmigo, vengan y véanlo con sus propios ojos. Hay muchas ocasiones en que leemos las Sagradas Escrituras y no nos ponemos a meditar en los sucesos importantes, porque en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras se menciona que algún discípulo, ni los más allegados a Jesús, que hasta ahorita no hemos visto a los más allegados, hemos visto a Felipe, a Natanael, que es Bartolomé, y hoy a Andrés, y la palabra de Dios no los describe a ninguno de ellos tres como los más allegados a Jesús. Y entonces el pasaje que hemos leído dice que Jesús le dijo a Andrés, el discípulo de Juan el Bautista, que vengan con él y que vean dónde vivía, dónde estaba él durmiendo. Y la palabra de Dios dice: se quedaron allí los dos discípulos de Juan el Bautista. Andrés se quedó en la casa de Jesús durante un día. Versículo 39. Jesús les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Vivieron en la casa de Jesús. Andrés y el otro discípulo de Juan el Bautista estuvieron allí en íntima relación con él, donde él estaba ahí bajo su techo. Recordemos otros pasajes de la palabra de Dios cuando Jesús está invitando a las personas a que lo sigan, a que sean sus seguidores, a que entreguen su vida, y él les advierte. Dice: recuerden que el Hijo del Hombre, como se describía a Jesús a sí mismo, dice: el Hijo del Hombre no tiene un techo, no tiene una casa en la cual vaya y repose, o tiene un lecho o una cama en la cual pueda recostarse. Recordamos esos pasajes. Bueno, iniciando el ministerio de Jesús, él permitió que Andrés fuese a la casa donde él estaba morando. Entonces dice el pasaje: y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, con
esta contingencia que hemos estado viviendo, tenemos muchas ganas, muchos deseos de vernos, de ir, de visitarnos. A lo mejor lo que no hacíamos cuando estábamos normalmente, ahora sí queremos vernos, abrazarnos, visitarnos, ver cómo estamos, entrar a nuestras casas, tener un momento especial de comunión. Bueno, imagínense esta sensación que tenía Andrés, ese ardor que tenía dentro de sí por ver cómo era, cómo vivía el Mesías, el Cristo, el Maestro. Y fue y Jesús se lo concedió. A nadie más Jesús en su palabra describe que haya entrado en su casa donde él moraba. Entonces él fue y moró con Cristo durante un día. Y luego sigue describiendo: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Esta era la labor que hizo Andrés. Le habló a su hermano de Cristo y lo trajo ante Cristo. Y Jesús ya confronta a Simón, que eso va a ser motivo de otro mensaje, otra predicación. Y entonces en esta primera porción que llevamos, a la luz de la palabra de Dios, vemos que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Fue con Jesús, tenía esta sed de conocer de él y moró con él durante un día. Se quedó a ver dónde vivía Jesús, convivió con él de una manera muy estrecha. Y la palabra de Dios lo describe en los siguientes pasajes. Dice el verso 43: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces tenemos aquí 3 discípulos que eran de la aldea de Betsaida: Andrés, Simón, el hermano de Andrés, que es Pedro, y Felipe. El otro discípulo que llevamos, que es Natanael, recordemos que era de este lugar más prominente, que era Caná de Galilea. Entonces Andrés era de esta ciudad o aldea de Betsaida. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 4. Evangelio de Mateo, capítulo número 4, versículos 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. Esta es una porción que se narra cuando Jesús llama a Andrés y a Pedro. Una situación diferente se describe en el Evangelio de Mateo. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces Andrés se dedicaba a la pesca y su hermano también, Simón Pedro. Entonces Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este pasaje nos habla de una actitud inmediata que presentó Andrés. En el momento en que Jesús llega ante ellos, él responde inmediatamente. ¿Por qué? Como hemos visto en nuestros primeros discípulos, ellos dicen: hemos encontrado, hemos hallado, no busquemos más. A aquel profeta que se nos había hablado ha llegado ya. Ellos estaban en la búsqueda del cumplimiento de las Escrituras. Entonces cuando Jesús los llama y los confronta, ellos sin dudar van a los pies de Cristo. En este caso Andrés responde inmediatamente al llamado de Cristo. Él estaba entonces echando las redes sobre el mar para pescar, y entonces Jesús les dice, versículo número 19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En obediencia total, no le dijeron: bueno, pues ¿a dónde vas? ¿Qué rumbo llevas? ¿A qué te dedicas? No. Inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo por entregar su vida a Cristo. Recordemos el pasaje cuando Jesús le dice a sus discípulos y a toda la multitud, dice: bueno, pues si ustedes no son capaces de dejar a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia y seguir en pos de mí, no son dignos de mí. En este caso, Andrés y Pedro dejaron todo por seguir a Cristo. Inmediatamente dejaron su oficio,
Dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Dijeron, bueno, pues vamos a enredar las redes, vamos a recogerlas, vamos a amarrar acá la barca. Ellos inmediatamente, dice el pasaje, dejando al instante las redes, es decir, dejaron lo que estaban haciendo. Fue una respuesta rápida, inmediata al llamado de Cristo a sus vidas. Quiero que vayamos ahora y veamos algunos sucesos de los cuales le tocó vivir a Andrés durante los 3 años en los cuales siguió a Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 8, dice así, Juan capítulo 6, versículo 8. Dice Juan 6, 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Este pasaje describe la alimentación de los 5,000. ¿Recuerdan a quién probó Jesús en la alimentación de los 5,000? A Felipe. Jesús le preguntó a Felipe para probarle cómo vamos a alimentar a estos. Y él empezó a hacer cálculos, 200 denarios no servirán para darles una pizca de pan. Pero rápidamente sale Andrés, ¿sí? Dispuesto a ayudar, dispuesto a trabajar, dispuesto a sacar del problema a su amigo, compañero Felipe. Y dice, aquí encontré, aquí traigo a este muchacho, dice el versículo número 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y de ahí es entonces como la palabra de Dios describe cómo Jesús alimentó a esa multitud. Entonces, Andrés era un apóstol, un discípulo dispuesto a ayudar. En momentos difíciles estaba ahí presto para ayudar. Fue llamado por Cristo y respondió de una manera inmediata. Se presenta una situación para ayudar y él está presto para ayudar. Situaciones especiales que describen la vida de un cristiano. Cuando Cristo nos llama y también cuando Cristo quiere usarnos. Vamos a otro pasaje ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo número 12. Juan, capítulo número 12, verso 21 al 22. Estos pues, verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, eso lo vimos el domingo pasado, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. El pasaje continúa la descripción, pero estos griegos que querían una entrevista con Cristo no lograron. Estos que tenían como ese cosquilleo o ese morbo por ver y conocer al Cristo, al Mesías, al que decían que hacía milagros. Entonces, lo que describe este pasaje de Juan capítulo 12, versos 20 al 22, es que tanto Felipe como Andrés eran como cuidadores de Cristo, eran como el filtro para que la gente llegara ante ellos, y ellos iban y le comunicaban estas cosas a Jesús. Entonces, lo que Andrés estaba haciendo era un discípulo dispuesto a ayudar en todo momento. Esa era la vida y la actitud del apóstol Andrés. Quiero que vayamos ahora a un pasaje diferente a lo que son la vida de Andrés y vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses 3, 15. En estos pasajes que hemos visto y con estos primeros discípulos que hemos visto, llegamos a la conclusión de que hay pocos pasajes donde se mencionan a estos discípulos, y los que más se hacen notar son los discípulos que veremos más adelante, como lo es los discípulos más conocidos, como Juan, como Pedro, que eran allegados a Cristo. Entonces vayamos a Colosenses capítulo número 3, versículo 15. Colosenses 3, 15. Dice así, Colosenses 3, 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Con la vida de Andrés vemos algo especial, que es el llamado a servir a Cristo. Eso es lo que vemos en la vida de Andrés. Jesús lo vio y le dijo: ven en pos de mí, ya no hagas más lo que estabas haciendo, ahora dedícate a ser un pescador de hombres, ya no de peces, ahora de hombres. ¿Cuál fue la respuesta de Andrés? Una respuesta inmediata. Dejó de hacer al instante lo que estaba haciendo por seguir a Jesús. El pasaje de Mateo nos muestra esto, el oficio de Andrés, que era pescador, y el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice: era un seguidor de Juan el Bautista, y que entonces fue y con esta sed de conocer de Cristo fue y convivió con él, moró con él un día y tuvo esa dicha de convivir con Cristo en su casa, en su hogar, y entonces fue un seguidor de Cristo. Estaba dispuesto a ayudar siempre, como cuando la alimentación de los 5,000, dispuesto a ayudar y una respuesta inmediata en su vida. Desde el pasaje de Colosenses capítulo 3 nos dice a nosotros, los que hemos sido llamados por Cristo, verso 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sí, pasamos nosotros por situaciones difíciles en nuestras vidas. En cada momento, en cada día de nuestra vida, hay un momento que nos pone a temblar, que nos hace tal vez dudar, que nos hace tener miedo, pero entonces es donde la palabra de Dios viene a nuestras vidas y nos dice: el Hijo de Dios, aunque tenga circunstancias en su vida que lo hacen flaquear, temer o dudar, esto no debe abrumar, no debe sobrepasar la vida del cristiano, porque estamos asidos de la mano de Cristo. Como en el pasaje que dice: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera al temor. Entonces, ¿de qué hemos de temer si sabemos que Dios está con nosotros? Este pasaje de Colosenses 3:15 nos dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. En los momentos de aflicción, de angustia, de necesidad, de duda y de temor, debe haber más paz que miedo, más paz que duda, más paz que incertidumbre. Eso es lo que el pasaje está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué cosa tan grave puede pasarnos que no esté en el control de Dios? ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo describe en Filipenses capítulo 1 y dice: bueno, si yo voy a morir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si ya me voy a morir, pues qué suave, porque voy a estar con mi Creador, con mi Salvador. Y si no me voy a morir, pues también qué bien, porque voy a seguir aquí predicando y enseñando. Entonces, en los momentos que vienen a nuestra vida, las luchas, las pruebas y las necesidades, dice: ¿qué es lo peor que puede pasar? Dice: si has de morir por esa circunstancia que estás pasando, pues ¿no es acaso algo glorioso? Porque vas a ir ante la presencia de Dios para siempre. Y si eso que está sucediendo no te va a quitar la vida, pues ¿no es algo también maravilloso? Porque Dios te está dando oportunidad de seguir aquí y de testificar de Cristo, aunque haya luchas y pruebas. Entonces, ¿qué dice Colosenses 3:15? La paz de Dios debe ser mayor a la duda, al temor y a la incertidumbre. Dice: la paz de Dios debe gobernar tu corazón. Que no hay trabajo, que no hay para pagar las deudas, que no hay que comer. ¿Qué decía Habacuc? Aunque no haya leche ahí en el refri. Obviamente no había refris en ese entonces, pero lo estoy exponiendo para que lo comprendamos. Aunque no haya leche en el refri, aunque no haya frijoles en la estufa, aunque no haya una gallina que matar ahí en el patio para hacerla caldo, con todo eso yo voy a alabar a Dios, pase lo que pase, aunque no tenga nada que comer. Eso es lo que la palabra está diciendo: la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? Dice: a tener paz. El llamado de Andrés fue: Jesús lo llamó, él respondió inmediatamente y estuvo dispuesto a servir en todo momento. Esa es la vida de Andrés el apóstol. La vida de tuya como hijo de Dios, ¿qué es? Él te está llamando, ya te ha llamado, ya eres su hijo, eres parte de su redil, como ovejas que somos, como Juan 10 lo dice: mis ovejas oyen mi voz y
me siguen. ¿Y qué hace Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el cuidado que Él tiene de nosotros. Y dice, la paz de Dios debe sobrepasar todo, porque aquí estamos cuidados en la mano de Jesús, y la mano del Padre está sobre su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Y la paz de Dios gobierne tu corazón. Muchas veces el temor, la angustia y la ansiedad nos hacen hasta perder el sueño. Nos enfermamos por estar pensando en los problemas que tenemos. Dice, lo que debe abundar en tu vida es paz, porque fuiste llamado a tener paz. Dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y luego dice, y sed agradecidos. ¿Cómo agradecidos? Con tanta necesidad, con tanta prueba, con tanta duda, con temor en mi vida. Sí, eso dice ahí. La paz debe ser mayor que todo eso. Y la gratitud en tu vida también. Eso es la vida de hoy de nosotros como hijos de Dios. Vayamos a un último pasaje que está en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. No es el último pasaje. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice 1 de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, como lo hizo Jesús con Andrés. Sígueme. ¿Y qué hizo Andrés? Dejó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús inmediatamente, al instante. Y dice entonces, Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, otra vez, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí llegamos a esto, a que la vida de los apóstoles fue un aprendizaje, fue una enseñanza junto a Jesús durante 3 años, con un propósito. ¿Cuál propósito? La madurez espiritual, que ellos estuvieran listos para llevar el mensaje de Cristo. Y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, el crecimiento, la madurez. Entonces, 1 de Pedro 5:10 dice, hay aflicción en nuestra vida que tiene un propósito, que es enseñarnos y llevarnos a la madurez. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Recordemos a los apóstoles, cuando Jesús fue tomado preso por la multitud y los sacerdotes, cuando fue entregado por el apóstol Judas Iscariote, el traidor, usado por Satanás, todos los discípulos se espantaron, temieron, corrieron y se escondieron. Unos cuantos, como Juan, que tenía conexiones con el Sanedrín. Recuerden, como vamos a ver más adelante, era como el secretario de Relaciones Exteriores ahí con todo Jerusalén. Juan iba siguiendo a Jesús. Y Simón Pedro también lo iba siguiendo, pero a escondidillas. Por eso fue que él se estaba ya calentando cuando tenía frío ahí en la noche. Y dijeron, ahí, tú eres de ellos, hablas como ellos, te mueves como ellos, te comportas como ellos. Y antes de que el gallo cantase, él ya había negado a Jesús 3 veces. Ese era, lo vamos a ver ahí adelante. Pero ¿qué pasó con los otros discípulos, los otros 9? Judas andaba entregando a Jesús y cobrando las piezas de plata. Pero entonces Andrés fue uno de los que se escondió. Estaban temerosos, estaban huyendo. Por eso el pasaje dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Cuando Cristo murió, todos los discípulos estaban escondidos. Y Cristo les dijo, no se vayan a ir a ningún lado porque van a ser investidos de poder desde lo alto. Entonces, dice, ellos padecieron por Cristo, tuvieron temor y se escondieron. Y aún ya sirviendo a Cristo en el grado de madurez espiritual, sufrieron más por Cristo porque dieron su vida por Cristo. Andrés fue colgado en una cruz. Dice, algunos fueron decapitados, otros fueron quemados y torturados, otros fueron atravesados con lanzas, ¿sí? Sufrieron, murieron por Cristo. Dice, el Hijo de Dios, después de que haya sufrido un poco,
¿Sí? Lo que tú estás pasando en tu vida, las aflicciones con tu familia, con tus hijos, con los que te rodean, en el trabajo, es parte del proceso normal del cristiano para llevarnos a la madurez. Los problemas que tú pasas no son los mismos que yo paso, ni los que el hermano pasa. No, Dios da a cada uno según puede soportar. Y esto nos lleva a un proceso de madurez. Entonces dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Jesús mismo dice, os perfeccione. ¿Cuál es el propósito de esto? Perfeccionarnos. Era lo que Dios estaba haciendo en la vida de los discípulos. Por eso el domingo anterior vimos como cuando Jesús le preguntó a Felipe, dice, y le preguntó a Felipe para probarlo, ¿con qué vamos a alimentar a los 5,000? Entonces Jesús te prueba y te dice, te voy a dejar sin trabajo para probarte a ver qué haces. Si vienes corriendo a mí y te arrodillas, pones tu lengua, tu boca en el piso, clamando hacia mí, o vas a ir corriendo a otro lugar a buscar trabajo. ¿Qué vas a hacer primero? Si hay enfermedad en tu vida, vas a correr a atenderte de tu salud a un hospital, o vas a correr ante Dios a pedirle de su misericordia, de su gracia, de su poder. Eso hace Cristo con sus hijos, con nosotros. Manda estas cosas, ¿para qué? Para probarnos, para ver qué vamos a hacer. Te dice, Él nos va a perfeccionar a través de estas cosas. Lo dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 22. Voy a leer. Santiago 2, 22 dice así. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que nosotros hacemos denota o hace ver lo que creemos. El pasaje de Santiago habla acerca de nuestra confianza en Dios y cómo nosotros con lo que vivimos demostramos si confiamos en Él o no. El pasaje está diciendo, muéstrame que crees en Cristo por la forma en la que vives, por la forma en la que confías en Cristo. Si tú dices que crees en Él, pero vives de una forma que no tienes fe, que tienes miedo, que tienes dudas, ¿dónde está tu fe entonces? ¿En quién estás confiando? ¿De quién dependes? Como el pasaje anterior de Colosenses, tu vida está inundada de paz. La paz que Dios te da es mayor que el miedo, la frustración y la incertidumbre. ¿Qué es mayor? Entonces Santiago capítulo 2 dice, tú dices ser hijo de Dios, vive como un hijo de Dios, dependiendo de Dios. Dice el versículo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dios nos prueba y nos perfecciona a través de las cosas que vienen a nuestras vidas. Primera de Pedro 5:10. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Dios mismo nos perfeccione, Dios mismo nos afirme. Vayamos al Salmo 86:11. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Salmo 86:11. Recordamos un pasaje muy conocido que habla acerca de cuando Cristo nos sacó a nosotros del pecado en el cual estábamos. Dice, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una peña firme, sobre una piedra firme. Él nos afirma cuando nosotros creemos en Él. Fíjese lo que dice el Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso es lo que hace. Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme, que no haya duda en nosotros, sino que estemos bien cimentados en Cristo. No en lo que el vecino dijo, no en lo que el hermano dijo, no en lo que ninguna otra persona está alrededor nos está diciendo, sino en lo que la palabra de Dios nos dice, que en esto confiemos y nos afirmemos en Él. Dice, ¿para qué? Dice, para que tema tu nombre. ¿Hay algo a lo que el Hijo de Dios debe tener miedo? Es a Dios mismo. ¿Por qué? El pasaje que dice, no temas a lo que te pueda hacer el hombre, sino ten miedo a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Ese es Dios. Dios puede enviar a las personas a pagar por sus pecados por la eternidad en el infierno. Él tiene poder para destruirnos.
Él tiene poder para deshacer con sus dedos lo que más estimamos. Entonces, ¿qué está diciendo el pasaje? Tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que somos y tenemos, por las luchas que vienen a nuestra vida, por el proceso en el cual estamos siendo perfeccionados, el proceso en el cual estamos siendo madurados por Cristo. Y en este proceso, temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice el libro de Proverbios. Si yo me conduzco sabiendo que Dios me ve, que Dios me oye, que Dios va conmigo, yo me voy a conducir de una manera prudente, de una manera sabia. Me voy a conducir con respeto, con reservas, y no voy a hacer lo que mi carne quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Eso es tener temor de Dios. Dios te ama. Eso es algo importante, es la clave de la Biblia. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Pero sí, Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos somos disciplinados por Él. ¿Por qué? Porque nos ama. Así Dios probó a sus discípulos. ¿Para qué? Para que fuesen perfeccionados. Entonces dice el pasaje de 1 Pedro 5:10, Él mismo nos perfeccione, nos afirme y fortalezca. Veamos lo que dice este hermoso pasaje conocido por todos, Isaías 40:31. Si lo sabe de memoria, dígalo. Dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A qué se refiere entonces 1 Pedro 5:10, que dice que Él mismo nos fortalezca? Que en este proceso de maduración Dios está con nosotros y nos fortalece. Dice, cuando nuestras fuerzas mengüen, cuando estés cansado, cuando en la lucha espiritual te sientas desfallecer, dice, tú puedes levantar alas como las águilas, correr y no cansarte, caminar y no fatigarte. Eso es lo espiritual, la vida espiritual del Hijo de Dios que confía y vive para Cristo. Y termina el pasaje diciendo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Como dice Hebreos 8:8, que Él establece un nuevo pacto con nosotros para darnos vida eterna. Esto es, hermanos, la vida del cristiano para hacernos madurar. Dios obró en la vida de los apóstoles. ¿Para qué? Para llevarlos a la madurez. Leamos juntos 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, como hijos tuyos, como seguidores tuyos, Señor, que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hoy conociendo, Señor, la vida del apóstol Andrés, tu palabra ha hablado a nuestros corazones, Señor, y has confrontado nuestras vidas, sabiendo de este llamado que Andrés tuvo y que respondió de manera inmediata, que dejó todo lo que tenía por seguirte a ti. Así hoy nosotros, Señor, hoy respondemos a este llamado que nos haces para seguirte y sobre todo para servirte, Señor. En este proceso que nos estás madurando, en este proceso, Señor, de perfeccionamiento en nuestras vidas, para trabajar para ti, para testificar para ti. Gracias te damos, Señor, porque confiamos en ti en medio de las luchas, en medio de las pruebas que han venido, Señor, de las necesidades, de la escasez de alimento, de la escasez de trabajo. Confiamos en ti, Señor. Y pedimos, Señor, que esta paz que tú nos das sobrepase nuestro entendimiento. Que la paz que tú das, Señor, sea mayor que las dudas, que el miedo, que la incertidumbre, Señor. Que la paz tuya, Señor, nos inunde y nos lleve siempre, Señor, a depender y confiar en ti. Saber que estás allí, Señor, como el ave que extiende sus alas para proteger a sus polluelos. Allí estás tú, nuestro Dios todopoderoso,
El Shaddai. En ti confiamos, Señor. En ti están nuestras vidas, Padre. Gracias por este proceso, Señor, de perfeccionarnos, de afirmarnos, de establecernos, Señor. Gracias, Señor. Hoy nos rendimos, Señor, delante de ti, con humildad y con gratitud en nuestras vidas, para que como hiciste tu obra con los apóstoles, que los llevaste a hacer tu voluntad, así lo hagas con nosotros, así lo hagas conmigo, Señor. Que me lleves, Señor, a hacer tu voluntad, a predicar de Cristo, a no tener miedo, sino que en todo momento y en todo lugar testifiquemos de Cristo. Hoy te alabamos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús, que dio su vida por nosotros, que cuida de nosotros, que nos abriga, y que tú, como nuestro Dios, extiendes tus alas para cuidarnos. Te alabamos, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.